presenta WowMX.tv. Hola, ¿qué tal amigos de la Hora Animal? Es un gusto estar con ustedes como cada lunes. Y bueno, miren, a mi espalda pues tenemos una serpiente. No me acordé del fondo y pues ahora venimos iguales, ¿verdad? Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de las enfermedades de las serpientes con la médico veterinaria zootecnista que nos ha estado acompañando toda esta semana, que es Laurita Martínez. Buenos días, Laurita, ¿cómo estás? Hola, Sofía, buenos días. Muy bien, muchas gracias nuevamente por la invitación. Un gusto, como siempre, estar aquí. Ay, muchas gracias. Yo un poco distraída viendo que no tapara la serpiente, pero creo que sí. Nos distraímos mucho, venimos de calabazas, pero bueno. Pues este animal es muy controversial porque, bueno, en lo personal a mí se ha acercado mucha gente y me ha dicho, ¿sabes qué, Sofía? Que a mí no me gustan las serpientes, pero otra gente sí les gusta, como en todo, ¿no? Pero bueno, Así me es. ha llamado la atención que me digan, no, pues es que no me gustan. Pero bueno, lo que yo les comento es que deben de saber tener información, aunque no les guste, porque si algún día están cerca de una o se encuentran alguna donde visiten algún lugar, no sé, tantas cosas. Y bueno, afortunadamente, si recuerdas, Laurita, estuvimos en el foro cuando pues estábamos allá y ay, tú nos hiciste favor de llevar una y nos explicaste muy bien acerca de estos animalitos. A mí, Así es, sobre su anatomía. exacto. A mí en lo personal, la verdad, me causa mucha curiosidad conocerlas, ¿no? Porque no es un animal como otros que tenemos más cerca en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Y que requiere ciertos cuidados porque pues no es un perro ni es un gato, ¿no? Así es. Pues fíjate que, como tú dices, no es como una mascota, por así decirlo, un animal de compañía para todos. Prácticamente como son ciertas personas las que tienen como este gusto o esta afinidad hacia este tipo de animalitos. Y sin embargo, pues también como tú mencionas, aunque hay gente que no les gusten, pues sobre todo para que estén comunicados, para que estén informados sobre todo, ya que muchas veces la mayoría de la gente común pues cree que todas las serpientes son venenosas y no es así. Y por el miedo de eso, pues desafortunadamente mucha gente les hace daño en vida libre. Ajá. Entonces, hay que estar informados. Esto no significa tampoco que tengan que acercarse con toda la confianza y quererlas agarrar, o sea, tampoco hablamos de eso. Pero, pues simplemente saber cómo actuar y llamar a alguien, llamar a un especialista, llamar a personas que están preparadas para este tipo de manejos en caso de que lleguen a encontrarse una en su casa o cerca de su casa o en el patio de su casa, que a veces es como de lo más común, ¿no? O sea, mejor llamar a gente preparada o especializada y pues el dar este tipo de pláticas sobre primero conocerlas es para que toda la gente sepa qué actuar en caso de que tenga una, ajá. Y ahorita, por ejemplo, el tema que vamos a manejar hoy, que es el de enfermedades, pues es más para gente que ya, pues ya tiene experiencia con este tipo de animalitos y que las maneja o las mantiene como animalitos de compañía. Claro, y bueno, y la gente que las maneja y que las quiere, que las tiene como una mascota, realmente las ama de verdad, porque bueno, yo he Ujú. visto unos videos de algunas personas que pues tienen como criaderos o se dedican a esto. La verdad, ignoro si es legal o no, tú nos vas a decir, pero la verdad los pican de una forma que los sangran todo y pues ellos siguen con eso, ¿no? Y bueno, también veo algo, Laurita, que sí te quisiera preguntar.
pues hemos hablado en La Hora Animal por 4 años de cómo cuidar a los animales, cómo tenerlos de la mejor forma, conocerlos y demás. Yo en estos videos o en estos mensajes que veo que tanta gente manda por WhatsApp, sobre todo con estos animales, veo que, bueno, ellos se dedican a tener estos animales, pero los tienen en gavetas así muy altas, como si fueran cajones de ropa, y no muy altos, sino delgados, ¿no? Entonces, a mí la verdad, en lo personal, perdón por la ignorancia, tal vez, pero sí me causa, no sé, extrañeza, ¿no? Porque, bueno, animales tan largos, no sé si deban de estirarse, si pararse, o no sé, pero las tienen ahí metidas en esos cajones y la verdad sí me llama mucho la atención. Sí, fíjate que eso es algo relativamente común. Em, pero sí existe como un tipo de controversia en el sentido de que mucha gente piensa que tal vez no están como en las mejores condiciones. Ajá. Aquí los reptiles, como ya hemos mencionado en varias pláticas en general, como su sistema metabólico es diferente, pues tal vez las necesidades tanto de ambiente como de nutrición pues no son iguales. Entonces, muchas veces ellos, por el tipo de conducta que manejan, no necesariamente necesitan como un ambiente demasiado vistoso, por así decirlo. Ajá. Digo, existen las personas que pues sí adaptan que las plantitas artificiales, el tronco y demás, está bien. Realmente no es algo, fíjate que no es algo tan necesario en estos animalitos, ajá, porque sí se les puede proveer algún tipo de enriquecimiento, pero el enriquecimiento en estos animales prácticamente es estarlos manipulando. O sea, a pesar de que justamente vivan en espacios que tal vez la gente piensa que son demasiado pequeños, de todos modos, la manipulación diaria se recomienda. O sea, como dices, en efecto, sí necesitan salir a ejercitarse. Eso sí es definitivo, o sea, eso sí o sí. Ajá. Pero muchas veces, aunque uno les ponga, por ejemplo, tronquitos o demás dentro de su hábitat, pues no le hacen caso como que mucho al tronquito que tienen en su hábitat porque siempre lo ven. Entonces, ellas son más como de, pues, salir, explorar prácticamente. Ajá, entonces, el lugar donde van a habitar la mayor parte del tiempo, pues muchas veces no es necesario adaptarlo con tantas cosas, pero sí es importante no olvidarnos de la manipulación nuevamente, como todos los animalitos y como todos los reptiles, sobre todo para que se acostumbre a nuestro manejo prácticamente. De todos modos, existen medidas mínimas, o sea, tampoco es como que la pueda tener en cualquier caja, o sea, sí existe una medida mínima para un animalito dependiendo del largo de su tamaño. Ajá. Entonces necesitamos un espacio donde quepa pues prácticamente el animalito, por así decirlo, ajá, y un bebedero o un espacio donde pueda tener un recipiente de agua. Ajá. Entonces, muchas veces teniendo estas dos cosas prácticamente básicas, a veces también se puede poner lo que sería como una casita donde se puedan meter o guarecer, dependiendo de la especie. Pero lo que mucha gente hace es, digamos, suprimir la parte del hábitat o de la casita, poniéndolas justamente, como dices, en cajitas en negras, bueno, no negras, oscuras, donde no les dé el sol, porque así es como ellas se sienten más seguras, se sienten menos estresadas, ajá, y el tener como que no tanto a la luz directa, pues también hace que no estén estresadas, que no se sientan expuestas. Entonces, todo eso sí tiene como que un porqué, pero es como normal. Claro, pues uno que no sabe, ¿verdad? Y bueno, yo en lo particular, la verdad sí las respeto mucho. Tú sabes que pues yo no le tengo miedo a los animales, pero ha sido la única vez que sí me he hecho para atrás. Cuando una cobra se me paró enfrente, dije, no, yo no la toco y me hice para atrás, ¿no? Porque Así es. impone un animal de esos, una cobra que te esté viendo a la cara y que esté de tu tamaño, dices no. Ay, sí. O sea, Pues sí. he cargado jaguares, tigres, todo lo que quieran, pero una cobra sí no, no, no. Ahora sí que cada quien, muy respetable, Eso sí. ¿no?
Pero bueno. Eso sí. Laurita, pues entonces vamos a platicar de las enfermedades de estos animalitos, de estas serpientes, a ver qué tal. Vamos a aprender mucho, ¿verdad? Sí, claro que sí. De todos modos, para eso, pues ya saben que igual nuevamente trajimos aquí en este caso a Lechuguita, que ya la hemos mostrado. Es una pitón bola y bueno, es justamente de uno de los animalitos más comunes o que la gente tiene, o sobre todo la gente que empieza en esto del manejo de las serpientes, por así decirlo, pues casi siempre empiezan con un pitón bola, que es una de estas. Porque son de los animalitos más nobles y más dóciles para manejar. Entonces, alguien que quiere iniciar apenas en la experiencia del manejo de estos animalitos, pues puede iniciar, por ejemplo, con este que es una pitón bola. Y aparte de que pues no llegan a crecer tanto como las pitón burmeses u otro tipo de animales que tal vez son un poquito más grandes, ¿vale? Claro, perfecto. Ok. Bueno, ahorita la vamos a exponer cuando sea necesario, de acuerdo a la plática. Claro. Pues, a ver. Laurita, por su piel, no sé, que cambian de piel y todo esto, ¿tendrán alguna enfermedad en la piel? Sí, fíjate que de las enfermedades o problemas más comunes que llegan a presentar, bueno, como ya hemos mencionado igual por los reptiles, todo este tipo de padecimientos o problemas que llegan a presentar muchas veces tiene que ver con una cuestión de ambiente y de alimentación. Entonces, nuevamente, si no contamos con las condiciones correctas de ambiente y una buena dieta, pues lo más probable es que nuestro animalito presente problemas, algún tipo de deficiencia. Entonces, resolviendo prácticamente esto, pues va a ser muy raro que llegara a tener algún tipo de problema o enfermedad. En este caso, problemas dermatológicos sí pueden llegar a ser comunes. Nuevamente, casi siempre tiene que influir en un mal control de temperatura, casi siempre es baja temperatura ambiental, por no contar más bien con un control exacto y también baja humedad. La mayoría de las serpientes que se mantienen como animalitos de compañía son de climas cálidos. Entonces, nuevamente, tenemos que tener un foco, una fuente de calor, proveerla a través de una placa térmica, contar con un termómetro digital para medir con exactitud a qué temperatura está. Y en este caso, se recomienda tener también un higrómetro que mide la humedad, para tener un control exacto de humedad. La humedad la podemos proveer a través de un recipiente de agua lo suficientemente amplio o hasta un humidificador dentro de su hábitat si es necesario. Entonces, los problemas más comunes que podemos llegar a presentar en piel en estos animalitos es lo que se le llama una disecdisis o retención de muda. Ellos mudan de manera natural. Cuando son jóvenes lo pueden hacer como de unas 3 o hasta 4 veces al año. Ya siendo adultas lo hacen de 1 a 2 veces al año, dependiendo de la especie. Y la muda en estos animalitos sí es continua, es decir, tiene que salir toda la piel, por así decirlo, de una sola vez. O sea, no tiene que salir en pedacitos como por ejemplo en la iguana. En la iguana pues sí mudan primero una patita, luego otra patita, o sea, se va despegando poco a poco. En este caso no, en ella sí tiene que ser por completo. Entonces el problema más común por el que acuden a consulta es porque no mudaron toda la piel. Hay pedacitos que se encuentran todavía, por ejemplo, en la colita, en una parte del cuerpo. En casos más severos o de importancia es en el ojo, porque también ellos tienen una membranita que también muda junto con toda la piel. Entonces, cuando no la mudan, pues muchas veces se llega a retener esa lente, por así decirlo, dentro del ojo, y esto es por una falta de humedad. Ellos, como ya hemos visto, pues no tienen párpados, ¿verdad? Vamos a ver si ahorita Lechuga se deja. No tienen párpados, entonces tienen una pequeña película o una telita que cubre el ojito, y esa también muda, es parte de la piel. Entonces, cuando no mudan por completo, esa piel se va reteniendo. Y lo único que va a provocar es que se hagan capitas, capitas sobre la capita sobre la capita,
que eso a la larga pues puede tener varias consecuencias. Ajá. También puede haber problema, es no tan, bueno, sí es común relativamente, pero ya es como algún tipo de problema crónico la presencia de hongos y esto también puede ser. Igual no es tanto aquí por falta de temperatura y humedad, más bien se da por una mala higiene en el ambiente. Como la mayoría puede tener o mantiene a sus animalitos con un sustrato orgánico, pues el sustrato orgánico, independientemente del material, ya sea de coco rallado, de tierra o de tronquito, al estar con humedad alta y con una temperatura también alta, pues es muy fácil que pueda llegar a desarrollar o a crecer bacterias u hongos dentro del hábitat. Entonces, si no limpiamos nuevamente de manera continua, pues, puede llegar a proliferar. Esto también es muy común porque pues un reptil nuevamente, como en este caso las serpientes en particular, tal vez no coman diario, pues muchas veces la gente es como de, pues no la veo hasta una semana después, casi, casi. Pero no, o sea, esto no significa que no tengamos que ponerle atención a su terrario, moverle la tierra, o sea, probablemente no la vamos a limpiar diario porque pues diario no va a defecar o a orinar, pero por lo mismo, como tenemos un alto control de temperatura y tenemos una alta humedad, pues es importante mover este tipo de sustratos orgánicos para evitar la proliferación de bacterias, ajá, y de otros elementos que pues pueden provocar infeccioso. Ok, perfecto. Ujú. Pues sí, vemos que cambia bastante seguido de piel, ¿no? Sí, sobre todo cuando están en crecimiento, o sea, siendo de pequeñas a grandes, en lo que van creciendo, ahí es cuando vamos a mostrar, vamos a notar más bien que están cambiando más seguido. Y a veces se nota, la gente luego se da cuenta porque llegan antes, 1 o 2 días antes de empezar a mudar, que es también cuando se tienen que dar cuenta, se tornan, más bien se vuelven como de color tipo tornasol. En la luz del sol se ven como de colores, ajá, como de un tornasoleado. Entonces, esto significa que van a empezar a mudar. Entonces, si llegamos a notar esto, inmediatamente tenemos que aumentar la temperatura ambiental lo más que se pueda. Entre más alto tengamos la humedad, va a ser más rápido ella que pueda retirar la piel y que no pueda presentar retención de muda. Okay. ¿A qué edad ya son adultas? Bueno, pues depende de la especie. Por ejemplo, esta en particular, pues se considera adulta a partir como de de 3 a 5 años. Ajá, aproximadamente, que es como, bueno, como a los 5 años cuando ya alcanzan aproximadamente más bien su tamaño adulto, entonces, que es cuando ya no pueden crecer más. Claro, perfecto. Uh-huh. ¿O a las enfermedades respiratorias ellas pueden tener? Sí, también es muy común y también se da justamente por una baja temperatura ambiental. Aquí por lo mismo, como siempre le hemos mencionado en todos los programas, es importante por eso acudir con un veterinario para que las pueda valorar y revisar previamente. ¿Por qué? Nuevamente, aquí en este caso las serpientes no cuentan con diafragma. Ajá. Entonces, cuando llegan a presentar un problema respiratorio, ellos no pueden toser o escupir el moco como nosotros. Nosotros cuando tenemos moco, pues tosemos y así, pues para tratar de eliminarlo. Ellas no pueden. Entonces, como no pueden, pues prácticamente es muy fácil que un proceso respiratorio que podría llamarse como una gripa, por ejemplo, evoluciona rápidamente a una neumonía, ajá, porque como no pueden sacar ese moquito, pues se queda y se va acumulando en el transcurso de pues, prácticamente todo lo que sería el pulmón o pulmones. Digo pulmón o pulmones porque en algunas especies solamente un pulmón es funcional. Uh-huh. Entonces imagínate, si las que nada más cuentan con un pulmón funcional y todavía se llena de moco, pues sí llegamos a tener complicaciones y se pueden llegar a sentir bastante mal. Entonces, desafortunadamente, el propietario se da cuenta ya en un estadio bastante avanzado de la enfermedad. Ajá, ya cuando prácticamente casi no pueden respirar o cuando se oye literal como roncan, como jalan aire cuando intentan respirar, se ponen en posiciones que no son normales, es decir, se ponen en una posición la cabecita hacia arriba.
Ajá, como para justamente tratar de que por gravedad caiga todo ese moco y ellas puedan como que jalar aire, se la pasan en esa posición, puede haber presencia de moquito también. Entonces, es importante, pues para eso llevarlo previamente al veterinario, para que el veterinario pueda detectar cualquiera de estos problemas a tiempo. Puede llegar a ser tratable la enfermedad si no se detecta muy tarde, porque nuevamente, desafortunadamente, cuando la gente pues ya la lleva a consulta, ya es un estado bastante avanzado, donde ya el animalito está padeciendo de insuficiencia respiratoria, o una hipoxia, ya no está oxigenando por lo mismo. Y por lo tanto, pues también el tratamiento puede ser tardado, porque nuevamente como su metabolismo es muy lento, pues también puede tardar bastante en responder al tratamiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si nuestro animalito, por ejemplo, lo vemos como raro, como con presencia de moco, dificultad para respirar, lo que podemos hacer primero es estabilizarlo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Que es prácticamente lo primero que se hace siempre, es aumentar el control de temperatura y humedad. ¿Para qué? Para poder activar su metabolismo, que esté lo más hidratado posible y a la hora que lo tengamos que llevar a consulta, pues ya esté relativamente estable, o más bien su metabolismo ya esté activo, para que si es necesario en ese caso, pues el médico pueda dar el tratamiento correcto. Porque muchas veces nosotros no podemos tratarlos de manera inmediata, porque el animalito, como ha estado en un ambiente un poquito frío, su metabolismo no está activo. Entonces yo muchas veces lo que les digo es de que, suponiendo que lo pudiera diagnosticar de manera inmediata y yo ya supiera así qué es lo que tiene, no lo puedo tratar, porque como su metabolismo está muy bajo, digo, aunque yo le inyecte o le administre medicamentos orales, no va a absorber, no va a metabolizar nada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estabilizarlo. Esto es aumentar temperatura ambiental, aumentar humedad, y entonces, ahora sí, ya cuando hagamos esto, ya lo podemos llevar al veterinario para que el veterinario pues haga los estudios pertinentes. En algunos casos es necesario una toma de radiografía para ver justamente el espacio respiratorio, y también hasta un cultivo, si es necesario, bacteriológico, ya que pues los problemas respiratorios en ellas la mayoría de las veces son por problemas bacterianos, pero en gente que, como mencionamos, que ya tiene experiencia y que probablemente tiene más de un ejemplar o tiene literal una colección, pues ahí tal vez tendríamos que descartar también un problema viral, que también puede ser común. En gente que ya tiene como muchos, entonces muchas veces cuando tienen colecciones grandes, pues están metiendo nuevos ejemplares de manera continua, y entonces si no cuentan con una cuarentena adecuada, pues sí pueden llegar a presentar o puede llegar a formarse ese tipo de problemas por una enfermedad viral. Okay. Una pregunta, ¿dónde inyectas a una serpiente? Por Fíjate que eso sí es, sí, es una pregunta relativamente común. Es que Pues todo mira, este cuerpo. prácticamente todo esto es el cuerpo. Entonces, como ya hemos visto, pues ellos obviamente para poderse mover, pues hacen contracciones musculares, ¿no? O sea, esto que está haciendo es como retraer el músculo. Entonces, prácticamente todo esto es músculo. Todo esto es músculo, o sea, todo lo que provoca que se haga más chiquita o se haga más grande es músculo. Entonces, prácticamente, pues puede ser todo el cuerpo, porque todo esto es músculo. Okay. Todo lo que es lateral, o sea, todo lo que es lateral, porque aquí se siente la columna, todo lo que es lateral aquí es músculo. Okay. Cuando las inyectas, ¿ellas les duele? ¿Sienten o no? Pues mira, fíjate que esa también es otra cosa como muy curiosa. Sí puede llegar a presentar un umbral de dolor, pero es como muy diferente. Nos ha tocado que hay unas que sí lo perciben como tal, donde sí se pueden incomodar. Bueno, tal vez no incomodar, pero se mueve porque lo sienten, o sea, sienten el piquete, y hay otras que pues no responden a. Y justamente este tipo de, esta particularidad que hace que tal vez no sientan
justamente las inyecciones, nos llevaría, digamos, a una segunda enfermedad que también es muy importante hablar, que es, lamentablemente existen, pues, como todos los accidentes. Ajá, entonces muchas veces la gente que tiene este tipo de animalitos todavía ofrecen, digamos, bueno, recuerden que ellos prácticamente son carnívoros, entonces necesitan consumir la presa completa. Ajá, para evitar deficiencias nutricionales. Entonces, en algunos casos, a algunas serpientes se les da la presa viva, el ratoncito vivo o la rata viva. Entonces, aquí también es importante que cuando se ofrezca un alimento vivo, no se puede dejar el animalito más de 10 minutos dentro del terrario, porque luego la gente piensa de que, ay, pues se lo voy a dejar toda la noche y ya cuando le dé hambre, pues se lo va a comer. Pues igual y ese día no tenía hambre, igual y ese día estaba estresada y no se lo va a comer. Entonces, ahí lo que ocurre es otro tipo de accidentes, lamentablemente, que entonces es el ratón empieza a morder a la serpiente. Wow. Y entonces, ajá, nos llegan pues también serpientes con heridas abiertas, ajá, de que justamente el ratón o la ratita pues le estuvo mordiendo porque en ese momento pues la serpiente no quiso comer, el ratón o la boa no quiso comer y nos han llegado pues sí varios ejemplares con este tipo de heridas. Desafortunadamente, algunos casos han sido donde tenemos que realizar la eutanasia, porque eran heridas tan abiertas donde prácticamente ya había exposición de cavidad celómica, es decir, ya se alcanzaban a notar pues órganos, sí, o sea, una cosa pues lamentablemente muy drástica, pero que desafortunadamente pasa. Y esto es nuevamente porque la gente deja el animalito y dice, ay, pues que se lo come mañana, voy, no. O sea, siempre que queramos ofrecer, si nosotros lo que es la presa viva, pues hay que tener mucho cuidado y siempre observar, ajá, que en ese momento pues se lo coma. Tal vez no tuvo hambre en ese día, pues se lo retiramos y ofrecemos otro día. Uh-huh. Hay otras, cuando son heridas relativamente superficiales, pues en algunos casos es necesario suturar. En otros casos no, solamente se maneja tratamiento de herida abierta y pues esperar la cicatrización por segunda intención. Fíjate. Pero como te digo, desafortunadamente hay casos donde pues obviamente tenemos que realizar la eutanasia, porque pues en algunos casos ya son padecimientos bastante graves, bastante severos, donde pues ya se compromete la vida del animal. Claro, y algo tan importante y que no pensamos que sea tan trascendental, ¿no? Así es. Yo la verdad nunca hubiera pensado eso, ¿eh? Sí, pues la mayoría de la gente no lo piensa como tal, o sea, dice, ay, pues, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Claro, Y ocurre. se lo come mañana, como tú bien dices. Ajá. Wow. Todos los días aprendemos cosas nuevas, de verdad, ¿eh? Oye, y pues Sí. bueno, ya vamos así de la cabecita para abajo. El estómago, ¿qué enfermedades puede tener del estómago? Sí puede llegar a presentar algún tipo de obstrucción, ajá. Sobre todo esto es en animalitos más grandes, de tamaños más gigantes. Yo creo que hasta lo hemos visto en documentales o en programas, ¿no? De que una pitón burmese se tragó un calcetín o hojas o cosas. Eso a veces puede ser como común también. Eh, también puede ser, bueno, las obstrucciones en este caso que tal vez se podrían llamar accidentales, el cuerpo extraño cuando es algún tipo de tela, pero también cuando el problema es cuando no estamos informados de acuerdo a la alimentación. El problema también es que la gente dice, ay, pues como comen carne, pues les voy a dar un pedazo de pollo o un pedazo de pescuezo o un pedazo de hueso. Y pues no, el animal probablemente en algunos casos sí se lo coman porque pues tienen hambre y necesitan comer. Pero recuerden que ellos son de presas completas. Ajá, entonces ya pueden dar tanto el alimento vivo. Actualmente ya existen en lugares donde ya te venden la presa, digamos, que ya está previamente ya sacrificada. Ajá, entonces, y ya las venden congeladas, entonces ahí nada más se calientan, digamos, un poco para
evitar el frío y entonces ya se puedan ingerir. Esta es la ventaja de ofrecer el alimento que ya está previamente sacrificado, pues es que ya omitimos el riesgo ese de, por ejemplo, de que puedan ser mordidas por la misma presa. Ajá, pero a veces ahí la gente se confía de que, ay, pues como agarra cualquier pedazo casi de carne que no se mueva, pues entonces empiezan a ofrecer que el pedacito de no sé qué, el pedacito de... La otra vez, ¿qué le daban a una? Creo que el pedacitos de corazones o de no sé qué le estaban ofreciendo, pues huesos de pollo. Entonces, obviamente eso, pues, si es un pescuezo relativamente, o sea, hay que también ver el tamaño. Por ejemplo, esta, pues, probablemente se pueda comer ratones grandes o ratas jóvenes, ajá, pero pues ve el pescuezo que se maneja una rata. Es minuto, a que si le dan un pescuezo de pollo que es de este tamaño, pues evidentemente no lo va a digerir. Entonces, eso muchas veces puede provocar obstrucciones. Ajá, una obstrucción que en el mejor de los casos, pues en el transcurso de las semanas probablemente puede ir degradando, no va a comer tal vez en unas semanas, pero pues lo pueda defecar. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, pues ese alimento se fermenta, puede provocar nuevamente crecimiento de bacterias en el estómago que provocan una enterotoxemia, diarreas o hasta una septicemia generalizada. Y ya en la cuestión más drástica, pues sería una obstrucción completa donde probablemente tengamos la necesidad de tratarla de manera quirúrgica, es decir, ya abrir directamente el estómago o los intestinos en ese caso. Entonces hay que tener también mucho cuidado con lo de la alimentación. Otro tipo de padecimientos comunes tal vez puede ser la presencia de parásitos. Ajá, entonces también, por ejemplo, hay que saber muy bien dónde adquirimos el alimento para nuestra serpiente, ajá, que sea un lugar relativamente confiable, donde tengan un manejo, pues que nos dé un poco de confianza, ajá. Que no nada más sea porque reproduzcan porque sí, o sea, que sean animalitos, pues que estén bien alimentados. Entonces también puede haber problema de parásitos. Ajá. Entonces, en este caso, nuevamente se recomienda, como siempre, realizar previo un estudio coproparasitoscópico para ver qué tipo de parásito en particular es y poderlo tratar. Ok, perfecto. Muy bien. Oye, Laura, pues yo estuve leyendo algo sobre la boca rot. ¿Tú sabes a qué se refiere esto? Ok, sí, creo que es más bien como el problema del estomatitis. Uh-huh. Exactamente, que a veces es como común que se da en estos animalitos y la mayoría de las veces tiene que ver nuevamente por una baja de defensas, ajá, por no contar con un control exacto de temperatura, por una mala higiene, nuevamente si no limpiamos correctamente, pues estas bacterias proliferan. Ajá, y como prácticamente ellas se la pasan pues poniendo que ahora sí que su cabecita todo el tiempo en el piso, pues es muy fácil que las puedan adquirir. Uh-huh. A veces se dan cuenta nuevamente porque ya están inflamadas, ajá, porque ya digamos lo que es la parte interna, tanto de la inferior como la superior, están inflamadas. Entonces, ya cuando llegan, pues a veces ya tienen dificultad para cerrar la boquita. Ajá. También se puede dar en algunos casos por un problema de conducta, es decir, si el espacio es pequeño, tal vez no es lo suficientemente amplio o tienen frío, pues muchas veces ellas tratan de buscar la parte más cálida o irse a un lugar donde se sientan más cómoda. Entonces, eso puede provocar que en algunos casos unas empiecen como a pegar sobre el vidrio, sobre el acrílico. Entonces, el golpeteo constante de que se quieren salir o de que quieren irse a un lugar más caliente hace que también se puedan llegar a lastimar. Entonces, provocan una herida abierta, la herida abierta más que esté pues ahí en el terrario con la suciedad, si no se limpia las bacterias, provoca una infección. Ajá. En algunos casos, aquí la mayoría sí se puede detectar, más bien cuando ya la gente se da cuenta todavía está como en una fase relativamente inicial a media, entonces se puede tratar sin ningún problema. Nuevamente aquí
Se recomienda la estabilización, un control exacto de temperatura, humedad, y muchas veces nada más con un tratamiento tópico es suficiente. Uh-huh. Pero si ya lleva mucho tiempo con este padecimiento, donde evidentemente le puede dificultar comer, ajá, o sea que no puede agarrar la presa y probablemente ya lleva varias semanas sin comer o hasta meses, entonces en algunos casos si es necesario, pues nuevamente se hace un cultivo y dependiendo de los resultados, pues probablemente tengamos que administrar algún tipo de antibiótico, probablemente ya está inyectado, dependiendo de cuánto tiempo llevaba así. Claro. Ok, muy bien. Bueno, al principio tú nos comentabas todo lo que se requiere para tener en óptimas condiciones, perdón, una serpiente. Tú hablabas de una placa, a lo mejor de un foco. Ahí debemos de tener, yo creo que un poco de cuidado porque si no podemos caer hasta en que la pobre serpiente tenga algún tipo de quemadura, ¿no? Así es, y eso también es como otra cosa también relativamente común. Nuevamente, bueno, hasta la fecha todavía se sigue estudiando el tipo de umbral de dolor que manejan la serpiente, porque es raro que, por ejemplo, como en esos casos no se mueven, ¿no? O por ejemplo, de que si están así hechas bolita y, por ejemplo, la ratita les está mastique y mastique, ¿cómo es posible que no se muevan? Y, por ejemplo, uno vienen aquí, las inyecta y hasta se sanotea, ¿no? Y es como de, o sea, como si luego se las están comiendo casi casi en vivo, o eso, por ejemplo, que tienen fuentes de calor que tal vez no son las óptimas, ajá, y que pues ellas buscándolo, pues obviamente van a un lugar más cálido y también existe la opción de que sí se puedan llegar a quemar. Ajá. Entonces, aquí la recomendación, por ejemplo, es siempre que todas las fuentes de calor que manejemos sean por fuera de su hábitat, nunca por dentro. Entonces, el problema más común que se llegan a tener es porque consiguen de estas piedras calientes. Las piedras calientes las ponen adentro y entonces es cuando el animalito va y pues si tiene calor se va ahí, pues no se mueve porque siente caliente, pero pues se va quemando. Claro. Entonces, aquí, por ejemplo, lo ideal es que mejor contemos con fuentes de calor que sean externas al hábitat, es decir, una placa térmica que podamos colocar por fuera del subterráneo, ajá, o un foco de calor que también vaya por fuera. La distancia mínima que debe de haber del foco de calor al animalito en el punto más alto, por así decirlo, tiene que ser de 30 centímetros, no menos, ajá. Entonces tiene que haber una distancia de mínimo 30 centímetros. Si mi hábitat o mi terrario es muy alto, porque evidentemente tal vez tengo un pitón, por ejemplo, que esos son más grandes, o una boa que necesitan un ambiente más largo, puedo poner un foco de calor adentro, pero entonces tendría que mandar a hacer una cajita de malla o de metal, cubriéndolo para evitar que si ella se pega o se suba o pueda estar cerca del foco, pues que se pueda quemar, que no toque directamente el foquito. Ah, ok, perfecto. ¿Y estos chiquitos se desparasitan? Sí, sí se desparasitan, pero igual la recomendación es siempre y cuando sea necesario. Ajá, es decir, aquí lo ideal es llevarlos a una consulta periódica nuevamente con el veterinario y probablemente el veterinario va a recomendar hacer un estudio coproparasitoscópico. Ya dependiendo de los resultados, pues se desparasitan sí o no. Ya que nuevamente como son animalitos que tal vez no estén tan en contacto directo con el exterior, tal vez no van a ser los mismos parásitos que puedan llegar a contraer, por ejemplo, nosotros con perros y gatos. Pero nuevamente el origen, o sea, muchas veces no sabemos, bueno, sí podemos saber de dónde son, pero si habían convivido antes con otros animales o era una colección relativamente amplia, pues sí es importante realizar un estudio, sobre todo si yo ya tengo un ejemplar, pues nuevamente tratar de tener una cuarentena, ajá, antes de introducirlo, no con ellos, porque pues sabemos que son solitarios y no viven juntos, pero en la misma habitación donde van a estar, pues antes realizar una previa cuarentena, ajá, para descartar cualquier tipo de padecimiento, ya sea tanto parasitario como bacteriano o viral. Ajá. Y pues de todos modos, lo ideal, como ya también hemos mencionado, es ofrecer, tratar de
de disminuir los factores de presencia de parásitos, y esto también puede ser pues ofreciendo agua purificada. El problema también del agua de la llave, si a nosotros nos hace daño, pues también a ellos les puede hacer daño, entonces tratar de evitar eso. Lavar bien, mínimo una vez cada 2 semanas o cada 3 todo su hábitat, ajá, con agua, con jabón, sustrato orgánico, retirarlo todo, cambiarlo todo una vez al mes, ajá. Moverlo, como ya mencionamos, diario por la alta temperatura y humedad que tenemos para evitar que se hongue, lavar bien su recipiente de agua, mínimo cada tercer día, bien, con agua, con jabón. O sea, si tenemos como las medidas básicas de higiene, pues sería, pues va a ser como un poquito más difícil que puedan llegar a presentar este tipo de problemas. Claro, y como tú bien dices, una medicina preventiva, ¿no? Prevenir que tengan estos parásitos, porque Así también es. tener parásitos internos como externos, ¿verdad? Uh-huh. Sí, la mayoría de los parásitos externos que a veces pueden ser, que son como los ácaros, por así decirlo, a veces se dan, muchas veces es por una mala higiene y porque probablemente si yo adquirí un sustrato en un lugar que tal vez no era tan confiable, pues tal vez de ahí ya venía. O al contrario, si yo tenía ya un animalito y adquirí otro, probablemente el otro ya lo presentaba. Ajá, entonces, muchas veces contando con ese tipo de medidas, pues va a ser raro realmente que puedan llegar a presentarlo. Nuevamente, casi siempre tiene que ver con un problema de higiene y de una baja de defensas. Nuevamente, la baja de defensas, pues si no tenemos control ni temperatura correcta. Así es. Laurita, pues se nos está acabando el tiempo. No sé si quieras agregar alguna otra enfermedad o algún otro comentario. Bueno, pues prácticamente algo muy rápido que también podría mencionar como de acuerdo a los padecimientos más comunes en ellos, también pueden llegar a presentar deficiencias nutricionales. Aunque pareciera que no, nuevamente a veces es por la desafortunadamente mala información de la gente. Entonces, pues el ofrecer, por ejemplo, la no presa completa, solamente pedacitos de carne, ajá, o de vísceras, pues también es común que lleguen a presentar deficiencias, ajá, una deficiencia de vitamina B o hasta una descalcificación. Lamentablemente ya cuando nos percatamos de estos padecimientos, o más bien el dueño se percata de estos padecimientos, ya presenta algún tipo de daño neurológico, ajá, o ya algo mucho más severo. Entonces, siempre recuerden informarse nuevamente antes de adquirir este tipo de animalitos, y si los tenemos, pues de manera inmediata contactar a un veterinario para que nos diga cuál es la mejor opción y la mejor dieta. También la obesidad, aunque no parezca, también es un problema muy común, porque nuevamente como son animalitos donde tal vez no, pues si no interactuamos del diario, esto también me ha pasado porque una vez sí me trajeron así un animalito que decían, es que no come desde hace como 2 o 3 meses, pero, o sea, era un animalito tan redondo, que ni siquiera se le notaba la columna. Y así de, ¿y cada cuándo le das de comer? Una vez a la semana. Y la sacas porque, o sea, en algunos casos sí se recomienda la alimentación dependiendo del tamaño, nuevamente la especie y el peso. Por ahí veces que se confía la gente y es, pues le doy una vez a la semana, una vez a la semana, una vez a la semana, pero ya un animal adulto pues tal vez ya no necesita comer con esa frecuencia, tal vez ya tiene que ser menos. Entonces muchas veces se da por una sobrealimentación o por una falta de ejercicio. Ajá, porque el que no salga no significa que no tenga que ejercitarse, como ya mencionaste. Entonces, por ejemplo, ¿cómo va a ser el ejercicio? Pues hacer esto, o sea, prácticamente sacarlas, tenerlas así, a que se muevan. O sea, esto es parte como de un enriquecimiento que tenemos que hacer del diario. Porque nuevamente, si nada más están encerradas en su hábitat y no salen, pues empiezan a engordar. Y eso, igual que en cualquier otro ser vivo, puede llegar a tener problemas metabólicos, presencia de hígado graso y pues todos esos problemas que ya se han mencionado previamente. Claro. Y que, como ya lo comentamos, pues que se puede prevenir. Así es. Normalmente, ¿cada cuándo comen?
Te digo, aquí también depende del tamaño y de la especie. Por ejemplo, ella ahorita está alimentándose aproximadamente de cada 2 a 3 semanas. Ajá, o sea, ya no es tan seguido. Ajá, y aún así se saca de todos modos, pues igual mínimo cada tercer día que la estén manipulando, a que se ejercite, a que se mueva. Ujú. Digo, también hay cosas, eso también es independiente, porque hay animalitos que aunque los saquen diario a ejercitarse y así, te pueden dejar, sobre todo dejar de comer hasta por meses. Ajá, y hay veces que la gente se asusta. Digo, de todos modos, en la mayoría de los casos esto ocurre más cuando hace frío en invierno, que es tal vez cuando se aletarga un poco su metabolismo. Ahí tal vez no es necesario que pues que coman tan seguido del diario. Ujú. Del diario, no, perdón. La frecuencia que manejaban, por ejemplo, en verano, que si en verano la alimentaba semana, cada 2 semanas, tal vez en invierno pues me va a comer una vez cada 3 semanas o cada 4 semanas. Ahora sí que eso va a depender tanto del tamaño, de la especie y del peso. Entonces, por eso es importante siempre llevarlo al veterinario para que pues ellos nos puedan asesorar cada cuándo podemos ofrecerles de comer y qué cantidad. Ok, perfecto, Laurita. Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Te esperamos en un próximo programa. No, de qué, muchas gracias a ti. Y bueno, amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Creo que aprendimos mucho de las serpientes para tener un mejor cuidado. Recuerden que los queremos mucho y nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto. wowmx.tv wowmx.tv